Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Historia Segundo Grado. Soy la maestra Alejandra Cruz. ¿Qué tal? Yo soy la maestra Sabina Durán Déciga. Con la sesión de hoy iniciaremos un repaso de los temas vistos en el primer bloque. Específicamente nos centraremos en reconocer algunos aspectos de la historia de los primeros seres humanos que llegaron de Asia a América. Recordaremos varios procesos que permitieron a los cazadores-recolectores domesticar el maíz en nuestro continente, así como las diferentes etapas de la adaptación del ser humano a su nuevo entorno. Para llevar a cabo nuestro propósito, les proponemos una dinámica diferente que esperamos les resulte útil y divertida. ¿Cómo llegaron los primeros cazadores-recolectores a nuestro continente? La historia de los primeros pobladores del territorio que hoy constituye la República Mexicana se remonta a la etapa lítica, la cual abarcó del año 34.000 al 2.500 antes de nuestra era aproximadamente, y representa el 85% de nuestra historia. Se trata del periodo más antiguo y extenso. Los 4 milenios de la etapa mesoamericana, que se divide en preclásico, clásico y posclásico, constituyen el 13%, mientras que los 3 siglos del periodo colonial más los 2 siglos del México independiente representan únicamente el 2% restante. ¿Recuerdan cuándo y cómo llegaron los primeros grupos humanos al continente americano? ¿De dónde provenían? ¿Cómo obtenían su alimento? Veamos y escuchemos el siguiente video para responder a estas preguntas. Tuvieron que pasar miles de millones de años para que los primeros pobladores de América dejaran de ser nómadas y se convirtieran en sedentarios. ¿Sabes qué características diferenciaban estos modos de vida? ¿Sabes qué hechos posibilitaron la transición de uno a otro? Te invito a descubrirlo. Es probable que los primeros pobladores de América hayan llegado de Asia a través de un puente de tierra llamado Beringia, aproximadamente en el año 40.000 antes de nuestra era, en busca de alimentos y refugio. Estos pobladores llevaban un estilo de vida nómada, cuya principal característica era el constante movimiento para lograr la supervivencia. Vivían en cuevas y se aglutinaban en grupos pequeños de 20 o 30 miembros. Los hombres se encargaban de cazar y el tipo de presa dependía de las características del lugar donde estuvieran. Podían ser aves, mamuts, ciervos, renos, bisontes, roedores y hasta peces. La extinción de los grandes mamíferos como el mamut, a causa de la caza y el cambio climático, derivó en la cacería de animales medianos y pequeños. En cambio, las mujeres recolectaban hierbas, frutos silvestres, hojas y raíces. En ese tiempo, los pobladores vestían con pieles de animales. También dibujaron en cuevas algunas escenas que posiblemente representaban hechos de su vida. Ahora las conocemos como pinturas rupestres. También comenzaron la práctica de la cestería y usaron herramientas como picos, cuchillos, puntas de lanza, raspadores, lanzadardos y machacadores, elaborados en su mayoría de madera, piedra y huesos de animales. Los grupos de cazadores-recolectores iniciaron el desarrollo de cultivos de aguacate, chile, calabaza y amaranto. Ese fue el inicio de la agricultura. El tránsito de nómadas a sedentarios fue posible gracias a la consolidación del proceso del cultivo del maíz, principalmente. La consolidación de la agricultura consistió en la observación de los ciclos de crecimiento de las plantas, seguida de la selección de los mejores granos para el cultivo, la intervención en los ciclos de reproducción y su cosecha para el consumo.
De manera paralela, se llevó a cabo la domesticación de animales como el perro y el guajolote. Estos logros fueron los que permitieron el cambio de vida nómada al sedentario. No fue un cambio rápido, sino un proceso gradual. A la par, se consolidaron algunos grupos en aldeas y otros continuaron su desplazamiento en busca de alimentos. La característica de los pueblos sedentarios es que se establecieron en aldeas agrícolas, ubicadas en zonas geográficas favorables, tanto en recursos naturales como para la protección de sus comunidades. Basaron su supervivencia en el cultivo del frijol, la calabaza, el chile, el maíz y el amaranto, así como en la crianza de animales complementada con la pesca, la recolección y la caza. Construyeron sus casas con materiales como madera, piedras y barro, para comunidades de hasta 200 personas. Además de pieles, comenzaron a utilizar el algodón en su vestimenta. Las actividades de su vida diaria los obligaron a desarrollar nuevas técnicas como la cerámica y la cestería. También perfeccionaron herramientas de piedra como cuchillos, martillos y molinos. Las mujeres se dedicaron a la molienda de granos, a la elaboración de vasijas y desarrollaron la cestería y el trabajo en telares. Los hombres cultivaban la tierra, criaban los animales, pescaban, cazaban y fabricaban las herramientas para el trabajo. Se considera que las sociedades de este periodo eran igualitarias. La diferencia principal entre los grupos nómadas y los sedentarios es que los primeros se desplazaban para buscar alimento y los segundos permanecieron en un lugar y sobrevivieron gracias a la agricultura y a la domesticación de animales. Te invito a reflexionar sobre la importancia de la vida en comunidad para la subsistencia de los pueblos nómadas y sedentarios. ¿Qué les pareció el video? Recordemos que la historia es una ciencia en constante construcción. Por ello, cada descubrimiento puede reclamar de los especialistas el planteamiento de nuevas interpretaciones y explicaciones acerca del pasado. Por ejemplo, el reciente hallazgo de un esqueleto femenino de 9.000 años de antigüedad, enterrado con un equipo de caza mayor en la cordillera de los Andes de Perú, trastoca las creencias sobre los roles de género en la prehistoria. Una de las ideas más extendidas sobre los antiguos cazadores-recolectores era que los hombres cazaban y las mujeres recolectaban plantas para la subsistencia, pero quizá esto no sea del todo cierto. El descubrimiento de esta mujer cazadora ha desatado un debate entre los arqueólogos y los ha obligado a plantear nuevas preguntas sobre el papel femenino en las tribus antiguas. Otro hallazgo que ha permitido trazar nuevas interpretaciones es acerca de las primeras aldeas americanas. Es el descubrimiento de vestigios de algunas estructuras residenciales en la región de los lagos en Chile. Estos restos sugieren que los americanos más antiguos se asentaron hace aproximadamente 18.000 años antes de nuestra era, al sur del continente, y han relegado a la cultura Clovis, que hasta finales del siglo pasado se creía era la más antigua de América. Recordarán la cultura Clovis por las puntas de lanza talladas en piedra que se han encontrado a lo largo de una amplia zona al sur de Estados Unidos de América y el norte de México. Pese a que las recientes investigaciones arrojan nuevos conocimientos sobre la prehistoria americana, la realidad es que contamos con pocas fuentes que nos permitan reconstruir el pasado de los primeros pobladores que transitaron de una vida nómada a una sedentaria, basada en la agricultura. Para recuperar la información acerca de la vida de las primeras aldeas, el surgimiento de la agricultura y el proceso de domesticación de plantas y animales, vamos a invitar a Nadia Jiménez y a Enrique Rodal a que jueguen con nosotras. ¡Bienvenidos! Espero que hayan prestado mucha atención a las sesiones anteriores, porque vamos a poner a prueba sus conocimientos.
La dinámica del juego es la siguiente. Formularé una pregunta acerca de los temas que acabo de mencionar. Si desean contestar, presionarán el botón que tienen frente a ustedes. Al primero en hacerlo se le concederá la palabra. La maestra Sabina será la encargada de señalar si la respuesta es correcta o incorrecta y de llevar el conteo en el pizarrón. En caso de acertar, sumarán 2 puntos, pero si su respuesta es incorrecta, no obtendrá ninguno. Ganará el primero en acumular 10 puntos. Ustedes desde casa también intenten responder. Estoy segura que acertarán a todas las preguntas. ¿Listos? Claro que sí. ¡Comenzamos! Creo que te voy a ganar. Ajá. Pregunta número 1. Sabemos que los primeros americanos se organizaban a partir de 2 tipos distintos de unidades sociales. Una integrada por decenas de personas de una o 2 familias y otra formada por centenas de individuos de varias familias que se unían estacionalmente para la caza y la recolección. ¿Cómo se llaman estas unidades o grupos sociales de la prehistoria? Nadia. Microbandas y macrobandas. Correcto. Me agarraste con las manos. Ay, sí. Ujú, ujú. Estos grupos se diferenciaban por la cantidad de integrantes que las componían. Aprovechaban los recursos disponibles a su alcance. Formaban campamentos en parajes propicios para la caza o habitaban cuevas. Pregunta número 2. Son manifestaciones pictóricas que corresponden a la etapa lítica, plasmadas sobre el techo y muros de cuevas, en las que se representan figuras geométricas, así como de flora, fauna y escenas de caza. Enrique. Las pinturas rupestres. Respuesta correcta. Sí. Ya ves, ya tengo caliente la manita. Ajá, ajá. Espérate. Ahorita vas a ver. Algunas de las pinturas rupestres más antiguas que se han encontrado en nuestro país se localizan en la Sierra de San Francisco, en Baja California Sur. Datan de hace 7.500 años. Es probable que estuvieran asociadas a un uso ritual o mágico. Las escenas de caza que se presentan posiblemente fueron hechas porque se creía que de esta forma se atraía al animal que se deseaba obtener. Siguiente pregunta. Además de mamuts y mastodontes, ¿con qué otros ejemplares de la edad de hielo convivieron los primeros pobladores americanos? Enrique. Esa es muy fácil. Con tigres, dientes de sable y perezosos gigantes. Muy bien. Ya está caliente la mano, ya. Está bien. Rápida. Te estoy dando chance. Otros ejemplos son el Equus mexicanus o caballo mexicano de la edad de hielo, que no fue domesticado para usarlo como animal de carga o de transporte, sino que servía únicamente como alimento. Y el gliptodonte mexicano, un armadillo gigante que podía llegar a pesar alrededor de 1,5 toneladas, 3 metros de longitud y 1.3 metros de altura en la parte más alta de su coraza, la cual estaba compuesta por cientos de pequeños hexágonos óseos resistentes al embate de prácticamente cualquier depredador de su época. Cuando los primeros humanos llegaron a América, después de matar al gliptodonte o al encontrarlo muerto, probablemente usaron su coraza como casa de campaña para guarecerse del frío glacial. Siguiente pregunta. Alrededor del año 10.000 antes de nuestra era, se produjeron una serie de cambios climáticos que, aunados a la caza exhaustiva por parte de los seres humanos, propiciaron la extinción de la megafauna del Pleistoceno superior o edad de hielo.
¿Qué consecuencias implicó para la vida de los seres humanos estos acontecimientos? Enrique. Recuerdo que la extinción de la megafauna obligó a los antiguos habitantes de México a modificar poco a poco su forma de vida. Al ya no contar con esta fuente de alimento, se volvieron más dependientes de los recursos vegetales como frutos, hierbas y semillas, pero no abandonaron por completo la caza. Tuvieron que capturar animales más pequeños. Correcto. Y no me tuve que golpear con el pen. Mira. A esta etapa de grandes transformaciones en la vida de los antiguos americanos se le conoce como periodo arcaico, que abarcó del año 7000 al 2000 antes de nuestra era. Durante este periodo, la cacería en grupos dio paso a la cacería individual de presas de menor tamaño. Se inició la domesticación de plantas y animales y se establecieron las primeras aldeas sedentarias en lugares donde abundaran los recursos, como en las riberas de los ríos. Siguiente pregunta. Sabemos que el surgimiento de la agricultura implicó un largo y complejo proceso de domesticación de plantas, que consistía en seleccionar las mejores semillas para sembrar y protegerlas de la maleza. ¿Qué especies domesticaron los antiguos pobladores, mismas que se volverían la base de la alimentación mesoamericana? Nadia. Domesticaron el trigo, la calabaza y el chile. Lamentablemente, parte de tu respuesta es incorrecta. Recuerda que el trigo fue un producto traído por los conquistadores. El origen de su domesticación se remonta a Asia, específicamente en Mesopotamia. Comenzó a cultivarse hace aproximadamente 11,000 años. Pero acertaste en el chile y la calabaza. También se domesticó el aguacate, el frijol y el maíz. Investigaciones arqueológicas realizadas en el Valle de Tehuacán, Puebla, establecen que la manipulación humana en plantas se realizaba por lo menos desde hace 9,000 años. Como respondiste correctamente una parte, voy a sumarte un punto. 1. 6 puntos. A propósito del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, veamos y escuchemos el siguiente video acerca de esta área natural protegida, localizada en los estados de Puebla y Oaxaca, donde no solo encontramos magníficas pinturas rupestres, sino que además es considerada el hábitat originario de Mesoamérica. El Valle Prodigioso de Tehuacán, Cuicatlán, es la zona con la mayor diversidad biológica en América del Norte. Su riqueza es testigo de vestigios paleontológicos de más de 10,000 años. Entre los muros de sus cuevas escondidas, es posible descubrir huellas ancestrales de quienes poblaron este valle. Cazadores-recolectores en lucha crucial por adaptarse al medio ambiente que dieron paso al surgimiento de Mesoamérica.
través de sus manifestaciones culturales, podemos saber que aquí se conformó una de las cunas de la civilización del mundo. Y que al paso de los siglos es sustento de la tradición de los pueblos que hoy lo habitan. Valle de Tehuacán, Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica. Muy interesante el video, ¿verdad? Continuemos. Siguiente pregunta. Así como ocurrió con la manipulación de plantas, la domesticación de animales implicó un proceso prolongado y continuo en el que poco a poco las necesidades de estos fueron cubiertas por el hombre, hasta llegar al punto en que ya no requirieron del ambiente natural para cubrir su ciclo de vida. ¿Qué animales domesticaron los primeros pueblos de México? Enrique. El perro y el guajolote. Muy bien. La mano más rápida del oeste. No te confíes, ¿eh? No te confíes. Vayan haciendo sus La apuestas. domesticación del guajolote y el perro se inició hace unos 5,000 años. Se sabe que el perro también cruzó por el estrecho de Bering hace 15,000 años aproximadamente. Es probable que migrara de Asia acompañando grupos humanos y que ayudara a seguir el rastro en la cacería de grandes mamíferos. Siguiente pregunta. En Mesoamérica, las condiciones climáticas favorecieron el desarrollo exhaustivo de cultivos. ¿Qué cambios en su forma de vida experimentaron los antiguos pueblos indígenas a partir del surgimiento de la agricultura? Nadia. Al poder obtener una buena parte de su alimento a través de la agricultura, los primeros pueblos de México dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarios. Como ya no tenían que trasladarse de un lugar a otro en busca de comida, construyeron grandes ciudades y se dedicaron a otras actividades como el arte y la guerra. ¡Excelente! Decías. El surgimiento de la agricultura significó una verdadera revolución. Los primeros asentamientos mesoamericanos tuvieron la posibilidad de contar con un excedente de alimento,
mismo que favoreció el aumento de la población. Al volverse más grandes y complejas estas sociedades, se organizaron en estratos o grupos y se hizo necesaria la división y especialización del trabajo. Vamos con la siguiente pregunta. Si bien la vida sedentaria se generalizó por toda Mesoamérica, en otras regiones, como en Aridoamérica, los seres humanos siguieron practicando el nomadismo. Explica cuáles fueron las diferencias entre la forma de vida nómada y la sedentaria. Enrique. Los grupos nómadas se trasladaban de un lugar a otro persiguiendo su alimento. Habitaban en cuevas, se dedicaban principalmente a la caza y utilizaban herramientas hechas de piedras y maderas como lanzas, mientras que los pueblos sedentarios se establecieron en un solo lugar. Se dedicaban principalmente a la agricultura y construyeron ciudades. Muy bien explicado. ¿Ya ves? Está bien. Soy buena. Me convenciste. Solo añadiría que entre las herramientas de cultivo que emplearon los mesoamericanos se encuentra el bastón o palo plantador de madera, llamado en náhuatl huitzoctli, y la coa o huictín. Esta se hacía de madera, pero a veces tenía hojas metálicas de aleaciones de cobre. Con esta última respuesta, Enrique gana. ¡Muchas felicidades! La maestra Sabina hará entrega de los reconocimientos. Está bien. Muchas gracias, maestra. Gracias. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotras con la dinámica de hoy. Como vimos a lo largo de la sesión, la historia de los primeros pobladores americanos responde a procesos de larga duración, sumamente complejos y diversos, en los que se transitó de agrupaciones pequeñas de cazadores-recolectores a aldeas de agricultores. La generalización de la agricultura, que tuvo lugar entre los años 2500 y 1200 antes de nuestra era, marcó el inicio del proceso de conformación de Mesoamérica, tema que se abordará en la próxima sesión. Por hoy hemos llegado al final. Antes de despedirnos, les invitamos a continuar con el reto que les presentamos la sesión anterior. Elaborar una infografía con la información que repasamos hoy. Listo, terminamos, pero aún nos quedan más temas por repasar. Hasta la próxima.